y tiene muchas endoscopías, creo que 130.000 nos dijo. Se conoció el viernes parte del informe de la pericia de autopsia y concretamente lo que dice esta pericia es que no hay ninguna duda, o por lo menos no quedan dudas, de que el endoscopio fue el causante de la muerte de Débora Pérez Volpi. ¿En qué circunstancias? Eso no lo sabemos, pero aparecieron las palabras, no sé, son laceraciones o heridas, hay cortes, hay como raspaduras longitudinales de hasta 12 centímetros. Digo, es un número pero espantoso, ¿no? Digo, 12 centímetros, digo. No, pero son las heridas que se producen a lo largo de todo el esófago. Sí, pero con algo que la produjo. La versión que tiene, se lo voy a preguntar a Segal ahora, dicen que arrancó con la pinza esa que tiene para sacar muestras, para sacar las muestras que tiene que hacer, para analizar, que arrancó con la pinza abierta. Y se arrancó con la pinza abierta, ¿destroza esa pinza o no? Sí. No, eso no. A ver, el doctor Segal es el experto cuando se hacen los estudios, yo soy experto después de que los demás terminan. Claro, sí. Entonces, preferiría que el doctor Segal haga su comentario y yo después Eduardo, Eduardo, ¿me estás escuchando? Buenas tardes. Hola, Chiche, ¿cómo estás? Bien, yo muy bien, muy bien. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Chiche. Sí, te escucho, yo te escucho perfecto. Hola, Chiche, buen día, buenas tardes. Estamos con el doctor. Sí, no, sí. Discúlpame, había un pequeño retardo, sí. Entonces pensé que no me escuchaba. Discúlpame que estoy un poco afónico, pero bueno. Y estás hablando ¿Qué mucho. Me decía? ¿Lo de la pinza? No, claro, definitivamente no. No. Imposible. 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 La pinza, no. Es decir, porque incluso abierta queda generalmente cubierta por el endoscopio, ¿entendés? Sí. Es decir, queda abierta y tapada por el endoscopio, así que eso no. No. ¿Con qué? No tengo idea. Yo voy a volver a insistir, espero la autopsia. No, porque las laceraciones que se produjeron en el esófago, es decir, no tienen, en el estómago, no tienen ninguna relación con el endoscopio. Es decir, el endoscopio no puede cortar y hacer 10 o 12, como decían que tenía. 9. Suponete que 9, bueno, 9 es lo mismo, Chiche. Para mí, una que hubiera lastimado un poco, no entiendo cómo, porque yo te lo mostré, te hice ver, Fernando tocó el otro día el endoscopio y se lo hice tocar para la punta que viera que no tenía nada que lastimar, pero bueno, de cualquier forma, yo creo que hubiera sido muy interesante que la gente viera, lo que pasa, no sé si se puede pasar al aire una endoscopía, para que la vieran y vieran la distancia que tenemos nosotros de cuando el endoscopio avanza o cuando retrocede, que es prácticamente, hoy estaba haciendo y estaba pensando en esto, digo, es prácticamente imposible que lastima. Ahora, si hubo exceso de insuflación y demás, no te lo puedo decir. Si había patología previa de ella que justificó que algo que hubiera sido un estudio normal se complicara, y no te lo puedo decir, esto hasta que no esté el resultado de la autopsia, seguimos haciendo cavilaciones y elucubrando y pensando. A mí me parece que no hay que hacerla, yo entiendo el susto de la gente. Con vos el otro día les mostramos cómo era el equipo, ahora, cómo yo vemos, te pregunto, y Eduardo, todo lo demás, que vos mismo me dijiste. Sí, no, a ver, vos hay una cosa que relativizás cuando me decís, es prácticamente imposible. Prácticamente imposible, no es imposible. Lo que vos me decís, prácticamente imposible, pero digo, no, ¿tenés por eso digo prácticamente alguna duda de qué pudo haber sido eso? Digo, porque, a ver, vos me decís que tenía una úlcera previa, tenía el ácido clorhídrico le produjo lesiones de esas características. ¿Puede ser eso? Pero Chiche, yo no lo vi nunca, en 44 años de médico nunca vi esto. Sí. Entonces, viste, yo tengo que relativizarlo porque realmente es una cosa, no te voy a decir inconcebible, porque insisto, y aparte acordate que yo siempre insistí que en medicina 0 y 100 no hay. Sí. Es decir, todo puede pasar o nada puede pasar. Siempre, si nosotros no tenemos grises, es decir, tenemos más grises que blancos y negros estrictos, ¿entendés? Porque es así. La medicina no es una ciencia exacta, entonces puede haber pasado, alguna vez habrá pasado, está descrito en algunos libros, pero todo como una cosa excepcional, y yo voy a seguir insistiendo en esto, aun si demostraran, suponete, que tiene
algo que ver la anestesista, el endoscopista, el endoscopio, lo que quieran. Voy a seguir insistiendo que este es un caso excepcional, que lamentablemente tocó una persona pública, conocida por todo el mundo, entonces se hizo mucho más llamativo. Pero si hubiera hecho en una señora cualquiera que no la conoce nadie, nos hubiera seguido llamando la atención, la autopsia la hubiéramos pedido nosotros, los médicos, porque queremos saber qué pasó, pero de ninguna forma nos hubiera explicado qué pasa, ¿entendés? Es decir, ahora, simplemente no hubiera habido toda esta movida mediática. Cuando uno lee el informe de la pericia de autopsia, ¿sí?, da la sensación, esto es una sensación que yo percibo, de que hubiera entrado el endoscopio como si fuera un martillo de neumático rompiendo todo, ¿sí? Digo, esta es la sensación que uno tiene. Ahora, yo te pregunto, ¿eso es posible? Es como si hubiera tenido, no sé, Parkinson el médico y hubiera ido rompiendo todo su camino. Pero digo, ¿eso es posible? Porque digo, acá hay que ir por, el lado, de la exageración, por el lado de la exageración. Sí. Por eso, en una situación normal, absolutamente imposible. Ni vos, poniendo el dedo en lo que yo te he mostrado otras veces, la válvula para insuflar, podés meter tanto aire como para provocar esto, porque el aire en el esófago se va al estómago, la válvula no tiene fuerza, no es un cuerpo estanco, digamos, el esófago, sino que el aire sigue viaje para el estómago. Ahí puede quedar o no, pero te tendrías que quedar muchísimo más tiempo que el que él estuvo metiendo aire. O bien tendrías que poner, el otro día me decía otro periodista que habían sacado aire de oxígeno de la pared y demás. Y yo le expliqué, yo en circunstancias excepcionales, que se me descompuso un endoscopio en medio de una endoscopía, he usado el oxígeno de la pared o de un tubo, de lo que vos quieras. Pero no es que nosotros lo ponemos y vos dejás que salga oxígeno, 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 y queda una hora. Lo ponemos y lo sacamos lo suficiente para meter aire y distender las paredes. ¿Te acordás que yo te explicaba que las paredes, los órganos, cuando están vacíos, las paredes están colapsadas, no se ve? Entonces necesitamos el aire para distenderlo. Entonces yo pongo y saco el tubo y saco, si no, con la aspiración. Yo tengo capacidad de aspirar lo que metí de aire. Entonces, aunque sea un coágulo, pero aunque sea un coágulo. Si aparece una hemorragia no, aunque coagulada. Sea, no, pensá, pero sí, ¿qué? Normalmente el aire no lo desprende. Acá el doctor Lubiñecki quiere decir algo, sí. Justo que está el doctor Segal. Podría ser, porque igualmente de lo que yo leí y entendí, que estoy viendo, como que la causal de muerte no fue las lesiones o lo que tenía en el estómago, sino que hay que profundizar sobre la lesión que tenía en el esófago, que fue lo que produjo la complicación pulmonar y cardíaca. O sea, podría ser que ya haya tenido múltiples úlceras pequeñas y eso estaban tapados por pequeños coágulos y al liberarse hizo un sangrado masivo. Que igualmente ese sangrado podría haber sido contenido. Y acá el gran problema que tuvo es la complicación respiratoria severa, que fue lo que le causó la muerte. Por eso, profundizar sobre lesiones de estómago no fue lo que causó la muerte. ¿Pero eso es posible entonces lo del esófago? No, por supuesto. Lo del esófago, si hubiera una perforación, alcanzaría con una, no múltiple chica, que es mucho menos probable y menos con coágulos. ¿Qué decís vos, Marcelo? Que en esófago había una, había múltiples en estómago, pero las de estómago no fueron las que le causaron la muerte. Sí. A ver, hubo dos claro que no, porque no produce habitualmente una en el tórax y otra en el abdomen, en el peritoneo. O sea que para que esté comprometido el peritoneo tiene que haber estado comprometido el estómago. Si no, no está comprometido el peritoneo. Acá hubo dos compromisos. Quiero pensar que pulmonar, sí. Que primero causó el enfisema, después el compromiso intersticial, que es el neumotórax, y después el neumoperitoneo. Es decir, en la medida que se le fue agregando aire, hubo más compromiso para precisamente producir la hipoxia y después la anoxia. Acá, yo respeto muchísimo al doctor Segal y respeto muchísimo a todos los endoscopistas, y todo el mundo se debe seguir haciendo endoscopía porque eso es una práctica cotidiana y que regularmente no tiene ningún problema. Pero si nosotros estamos hablando sobre lo que pudo haber sido, no, ahora tenemos que hablar de lo que pasó. Y la consecuencia de lo que pasó no es el experto en endoscopía el que tiene que venir a decir qué pudo haber pasado. Tiene que ser los expertos en medicina forense, los médicos legistas, lo que tienen que decir qué fue lo que pasó. Si había tenido lesiones previas, si fue durante el proceso o si fue al final del proceso, ayudado por el tema de la reanimación. Las lesiones previas, le quiero preguntar a Segal,
¿Las lesiones previas justifican el resultado muerte? No habitualmente, pero podrían. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor. Es decir, por eso insisto desde el principio que no voy a ser yo el que le diga, sino una vez que haya la anatomía patológica, es decir, la autopsia con la parte histológica nos diga exactamente si había o no había lesión, si la lesión era previa o posterior a la endoscopía, y todo lo que nos pueda aportar, recién ahí podemos hacer más elucubraciones. Pero hasta ahora siguen siendo todo hablar en el aire, porque yo tengo que escuchar, me dicen, está perforado el esófago, perfecto. ¿Qué lo hizo? No tengo idea, no es una lesión habitual en endoscopía, y menos con este resultado. ¿Estaba perforado el estómago? No es para nada habitual. Nosotros, si tenemos alguna en abdomen, generalmente es en colon y no en estómago, ni en esófago, ni en duodeno. Hay, pero son excepcionales. El doctor Chichero hace no con la cabeza. Colon, y si hay. Verá, Eduardo, que el doctor Chichero me hace no con la cabeza. ¿Qué quiere decir ese no? ¿Carmelo? ¿Estás hablando con Carmelo? ¿Cómo? Ah, con Carmelo, sí, no, también, porque No, dijiste el doctor, pensé que querías Chichero, hablar. digo, no Carmelo. Chichero. No, a mí me parece que hablar se puede hablar muchísimo. Y opinar, hasta se puede opinar como opinólogo, aparte de lo que están opinando como médicos. A mí lo que no me queda ninguna duda es lo que se hace normalmente y legalmente cuando una persona fallece. Cuando una persona fallece, el certificado de función es muy claro. Hay la causa inmediata, la causa mediata y la causa alejada. La causa por la cual fallece la señora Pérez Volpin es por un paro cardiorrespiratorio traumático, producto de una endoscopía que produjo una entrada brusca de aire en el peritoneo y en la zona de los pulmones. Esto trajo como consecuencia el colapso pulmonar y el enfisema subcutáneo terrible que impidió hacer la reanimación como correspondía, porque cada vez que se le insuflaba aire para que los pulmones se expandieran, el aire iba al mediastino y le hacía más edema en las cuerdas vocales. Pero la causa primaria es que tiene una enfermedad de base gastrointestinal alta, inflamatoria, que produjo el estudio y que lamentablemente produjo el deceso de la paciente. Cuando hablan de lesiones longitudinales, lo que tienen que entender es que lo que hay que ver es la entrada brusca de aire que produjo las laceraciones longitudinales del estómago y del esófago, que son similares a cuando yo inflo un globo. Yo cuando inflo un globo, el látex está duro y se distiende. Si yo lo sigo inflando, voy a ver que hay rajaduras en el látex, porque el látex es más grueso o más fino, hasta que cuando yo lo inflo demasiado, el globo se rompe. Esta señora entró a hacerse una endoscopía digestiva alta y a los pocos minutos se desató una catástrofe biológica, con colapso pulmonar, aumento de la frecuencia cardíaca, porque la sangre no podía ir a los pulmones, y neumoperitoneo, como lo demuestra la autopsia. Quiere decir que el estómago y el esófago se rompieron en ese momento. Lo que hay que ver es si tenía lesiones previas con adelgazamiento de la pared de ambos órganos que produjo con la insuflación de aire la rotura del mismo. Pero no es que el endoscopio lo rompió. El endoscopio no rompe los tejidos. Escúcheme, Chiche, ¿usted se acuerda que hace 2 años yo saqué un escarbadiente de adentro de un corazón? Sí, señor. Es el único caso de un paciente que se tragó un escarbadiente y le atravesó el esófago y se alojó en el corazón. No le pasó, no tosió, no le dolió, y yo lo encontré porque el paciente estaba infectado. O sea, que eventos rarísimos en la naturaleza médica puede haber. En el caso de Pérez Volpin, ¡qué tragedia! Como dice el doctor, ¿cuánta gente se hace endoscopía y nunca le pasa nada? Es un evento catastrófico, y a mí me parece que es el aire que produjo el proceso, porque no la pudieron reanimar. Tenía aire adentro de la cavidad peritoneal, adentro de la cavidad torácica y en el mediastino. Evidentemente fue un problema con el aire, no en sí el aparato endoscópico que le lastimó el estómago en las oraciones longitudinales de hasta 10 centímetros de largo. Eso es por distensión abrupta del órgano. Entonces, la justicia y los médicos forenses, por supuesto que van a tener la última palabra, pero por favor dejemos de decir que el endoscopio puede producir esas lesiones.
Segal lo dijo, es casi imposible. Ahora sí la puede producir. ¿Se murió en el la aire. endoscopía? ¿Cómo? ¿Se murió en la endoscopía? Se murió en la endoscopía. A ver, se murió de una Posterior. causa mecánica. Yo pero no asigné responsabilidad, dije, ¿se murió en la endoscopía? Se murió posterior a la endoscopía. Pero, Porque lo que pero pregunta- el cuadro se desencadena en la endoscopía. Y la endoscopía se hace porque la señora estaba enferma. Y ningún médico quiere matar a ningún paciente. Está bien, no, doctor. No, porque si nos ponemos extremistas... Está bien. Es el No, el pero- huevo o la gallina. Simplemente Claro. digo, hago una composición que es la que va a hacer el tribunal o al momento de evaluar el juez cuando llame a indagatoria cuanto menos al endoscopista. Lo dejo en su mano, yo hago medicina. Legal no sé claro, nada. claro, Tiene razón. Ahora, ha hecho Sichero una descripción perfecta, habló como habló Segal, pero cuando Segal dice una cosa que a mí me preocupa, que lo relativiza, cuando dice casi imposible. El casi imposible, no sé qué significa, si es 1 en 1.000.000, 1 en 100.000, pero digo, ese casi imposible me asusta. Mire, que haya 1 en uno. 1000, 1 en 1000 son las complicaciones graves de una endoscopía. 1 en En 1000. 1000. Quiere decir que 001. Pero yo supongo que en las 130.000 endoscopías que hiciste vos, Eduardo, se te tiene que haber presentado alternativas de ese tipo, y ninguno se te murió. No, una. Una se Yo te te murió. dije, una, durante la endoscopía. Durante, ¿sí? Y no Pero fue por... se moría igual si no la hacíamos. Ay, pero no tuvo que ver con la endoscopía. ¿Por culpa de la endoscopía? No. No. Tuvimos, sí, montones, es decir, montones, muchas, en tantas de accidentes, eso seguro. Y que el endoscopio sea viejo, viste que No, dijeron que no, era no, viejo, lo ¿eso cambiaron. tiene algo que ver? ¿Puede tener algo que ver? Si la pincita está más Si afuera. no digo. funcionara, sí. A mí, Chiche, la duda que me surge No, es la historia ¿cuánta cantidad es de aire la tienen que antigüedad- poner para que produzca ese daño? ¿Es normal? ¿Con el aire No. normal que se introduce se produce este Muy daño? poco tiene que ver. No, pero a ver, Pero por eso, estamos no. diciendo que se infló como un globo, que hubo laceraciones. ¿Cuánto aire se metió? O sea, ¿fue de la endoscopía? ¿Fue al tratar de No, oxigenar? pero O sea, según nos dijo eso también Segal me el crea otro mi día. duda. A ver, Eduardo, vos sabés. Si yo me quedo sin aire en el endoscopio y le Piche, indujo el oxígeno, sí. el oxígeno puede hacer Sí. ese desastre. ¿Qué? Sí, eso lo puede hacer. Si lo dejaras puesto con aire a altísima presión Sí. Sí, y eso fue mucho lo que pasó. tiempo, sí. Y eso fue lo que Pero, pasó. es decir, ¿quién lo va a hacer eso? Pero Eduardo, cuando vos hablás de Bueno, barotrauma, yo no entiendo, cuando la si por autopsia eso no- dice que hubo un barotrauma, ya ahí te está sintetizando cuál fue la mecánica del hecho, del por qué se produjo el hecho. A ver, tratemos de hablar con Pero, la si propiedad esto es lo que me dice a impone mí el caso, porque patólogo, aparte perdón. sufren familias, ¿Qué te dice y el aparte hay patólogo? colegas en el Espera, medio. Carmelo, Cuando la ¿qué te dice? autopsia dice barotrauma, ¿Qué está es Pero esto es barotrauma? lo que me dice a mí el patólogo. Yo tengo que explicarlo. Entonces se le insufló No más podemos aire del hablar. que A ver, debía espera, porque los espera, tejidos Carmelo. se rompen porque no ¿Qué- resisten. pero el barotrauma, ¿esto qué es? El barotrauma es el daño que se le produce a los tejidos cuando hay diferencia de presión Está gaseosa. bien, perfecto. Es decir, el gas se comprime, porque si no, no habría estufa, no había esas cosas como para poder utilizarse. Pero el tejido no se comprime. Cuando vos tenés esa diferencia de presión, lo primero que se produce es la ruptura de los alvéolos. Bien. Los alvéolos son estructuras muy sensibles a los cambios de presión de aire. Entonces eso después Ahora, produce pero un neumotórax, ¿qué eso después produce significa, un para enfisema ser y después concreto en la produce el pregunta a neumoperitoneum y el Eduardo, que es el único neumotórax? de Esa es nosotros la que ha hecho... razón. Pero No hay espera, otra. Ahora, Carmelo, vos me ¿qué decís- significa eso para vos? Lo que significa es que cuando Para vos vencés entró la un aire presión inadecuado. A ver, Volumen. pero acá caben dos cosas. Yo le pudo haber dado aire y eso pudo haber provocado la ruptura de la pared del esófago y del estómago. Pero ¿qué ocurrió? Cuando eso se desatura, porque no hay oxigenación en los tejidos, el endoscopista saca el endoscopio para provocar que se empiece la maniobra de reanimación. Esa maniobra de reanimación incluye, en primera medida, una intubación para que se pueda dar una reanimación efectiva. Pero después van la compresión torácica y va la utilización de un aparato que es de reanimación manual que se llama AMBU. El AMBU ingresa aire. Si yo tengo algo perforado o algo roto, ingreso más aire. Entonces eso va dañando más aún lo que ya estaba dañado en principio. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Acá pudo haber algo concurrente. Es raro. Un fenómeno poco frecuente, un fenómeno imposible que normalmente se pueda suceder, pero sucedió.
yo estoy mandando aire en el lugar donde no tiene que haber aire. Entonces vos me decís, a ver, nosotros no somos magos, en eso estamos de acuerdo, hacemos ciencia médica probada por otros y técnicamente avalada por las asociaciones correspondientes. Yo digo, acá ¿qué había que hacer? Una traqueostomía. ¿Por qué? Porque era la única forma que se le pudiera dar oxígeno a la persona. Pero ¿cómo voy a saber yo que haciendo una traqueostomía era el resultado más óptimo y no todo lo demás, que es lo que se usa habitualmente, Pero eso la reanimación cardiopulmonar? Pero esto lo sabés vos si sos médico. No, pero yo no soy mago. Digo que en este caso, la utilización del ambú o cualquier elemento que hubiera provocado darle aire o insuflarle aire externo seguía provocando mayor daño. Entonces lo que había que hacer era una traqueotomía, era que abrirla, hacer una eso es lo que incisión en la tráquea preguntamos directamente nosotros. que se pudiera respirar. Ahora, eso, ¿por qué no lo hicieron? Porque en 3 minutos la paciente se fue. No se puede hacer una traqueotomía en 3 minutos. No, porque, a ver, uno lo puede hacer cuando ve que hay aire, Pero vos, hay algo que no lo puede esperame un ingresar. segundo, Carmelo. Eduardo, ¿vos coincidís con eso, que había que haber hecho una traqueotomía en un acto desesperado? Es una de las cosas que se puede hacer si no podés intubarla. Es decir, Pero- probablemente sí. pero Chiche, dice- yo quiero estar fuera de esta discusión porque estamos hablando de las consecuencias, lo que había que haber hecho después. Todo esto, yo no puedo diferir en nada. Es decir, a mí me llamás para preguntarme como endoscopista Sí. si esto es posible. Y vos Te me vuelvo a decís- repetir, Eso. todo es posible, pero hay cosas más frecuentes y cosas sumamente muy raras, muy poco frecuentes como es esta. Es una cosa muy, muy difícil. Yo lo del barotrauma lo puedo entender, a mí me lo dicen los médicos forenses, tengo que hacerles caso, tengo que entender que esto es así. Te tengo que tratar de explicar cuál es la causa del barotrauma, me cuesta mucho, tanto por insuflar el aire del endoscopio, que sería casi imposible, porque tendría que estar mucho tiempo. La bomba del endoscopio puede mandar unos cuantos litros, pero me parece demasiado para lo que podría hacer esto antes de que el médico deje de insuflar y retire el endoscopio. Segunda sería meterle oxígeno a presión, que sería un loco, un suicida o alguien con intento suicida, que no es así del médico este. Entonces yo no tengo una explicación, Eduardo, y no estuve ahí no te como pido para una ver explicación. la Yo otra. espera, yo lo único que te digo es lo siguiente. ¿Vos cuántos años tenés? 44 de médico, ¿sí? 44, sí señor. Bueno, si vos tuvieras 8 o 10 Sí, años Chiche, sí. de médico, ¿sí? ¿Crees que te puede pasar algo de lo que le pasó a Sí. este endoscopista? Porque no tiene la experiencia de 44 años. Dificulto mucho. Dificulta. No, pero te explico, cualquier endoscopista sabe que no puede meter aire indefinidamente. Cualquiera, desde que vos empezás, lo primero que le enseñamos a los residentes, y yo he formado varias decenas de residentes, es que no lo pueden hacer. No. Es decir, le estamos explicando cómo tienen que insuflar, cómo tienen que controlar, cómo tienen que informarse si está muy distendido o no. Entonces, vuelvo a insistir, lo formamos deberían tener, si se hizo o no se hizo, yo no estuve ahí, voy a insistirlo desde el principio hasta el final. Entonces, puedo aceptar cualquier elucubración de esto, puedo aceptar todo lo que dijeron los colegas, con pequeñas diferencias, pero no hay demasiado. Y todo lo que te dijo recién el último médico que habló de la recuperación es así. Y si se podía haber hecho una traqueotomía, probablemente sí. Pero es no decir, había si tiempo. no pudieron intubarla, probablemente habría que haberla hecho. No había tiempo, un cuadro así es cataclísmico, ¿entendés? Se muere brutal, que no da tiempo casi a que los médicos hagan nada. El otro día escuché una médica que dijo, perdón. es culpa de, no es culpa de, todavía no es culpa de nadie, te esperé. Todavía. Eduardo, te agradezco como siempre. Es la culpa gente- no del endoscopista, ¿eh? Lo entendí perfecto. Por favor, te Chiche, mando un te abrazo mando un y te abrazo. agradezco a Argentina. Sí, Chichero, me decías que. Objetivamente, Sí. paciente con un estudio clínico con apoyo anestésico. No es un procedimiento quirúrgico. Sí. Por lo tanto, la paciente está sedada con alguna droga que la sede, que el más común ahora es el propofol, pero está sedado el paciente, de buen estado general, de 50 años, sin ninguna comorbilidad grave. ¿Qué hace? El endoscopista, en este caso, le hace la endoscopía y el anestesiólogo dice, algo pasó, está desaturando y aumentó la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo primero que hace? Acá, en Sri Lanka, en Nueva York o en Belgrado. Le pone la máscara y lo ventila a mano, no se intuba al paciente, porque el paciente es un paciente joven
que no tiene ninguna Pero otra concausa. intentaron intubarla. Intentaron. No, primero le ponen el ambú con la máscara de oxígeno y le dan oxígeno para que cambie la saturación y vea si la frecuencia cardíaca cambia. Sí. Si no, la segunda maniobra es intubarlo. Pero no es que los pacientes se los intuban en el momento. Entonces, primero le hacen... Ahora, yo te explico lo siguiente, yo entiendo lo que vos me decís, pero hay una cuestión que tiene que ver con esta salvedad que hacen ustedes respecto a cuál era el estado previo de la paciente. Aparentemente no tenía ninguna comorbilidad grave, que siempre Bueno, es, como bueno. hacen los anestesiólogos, se llama ASA, que es un sistema de puntuación de un ASA 1 a un ASA 4, que es la gravedad que puede tener de hacerse otro procedimiento. Pero pregunto, durante varios días, porque ella tenía previsto para el día miércoles la realización de la endoscopía vía ambulatoria y sin embargo tuvo que internarse el Sí, lunes. porque tenía dolor. Algo le pasó. Algo le pasó, sí. Pero el primero que digestivo. nos dijo eso fue el doctor Santamaría, que fue el primero que dijo, acá había edema en páncreas, creo, y en estómago. O sea que había aparecido eso. Por eso está ahí el doctor Claudio, que lo voy a ver qué cosa. Necesito tu opinión sobre esto también, porque vos fuiste el primero que dijo que había habido una patología previa. ¿Cuál es la Gracias, Claudio, por venir. Bueno, ¿estás oyendo esta? Sí, sí, la verdad que estaba escuchando con atención lo que contaban Sí. todos los colegas. La realidad, Chiche, es, como contaba bien el doctor, la autopsia dice que Débora Pérez Volpi murió por un barotrauma, que Sí. como te contaron recién, Un trauma producido por el aire. yo te lo voy a contar de otra manera que se va a entender fácil. Sí. Vos y yo cuando éramos chicos en casa teníamos una jaula con canarios, ¿te acordás? Sí. Bien. La jaula torácica, que es esta, tiene las costillas y adentro tiene los dos pulmones y el corazón. Sí. Habitualmente ahí no hay aire, salvo en los pulmones. Si yo en la jaula con los dos canarios pongo una piñata, un globo grande, desinflado no pasa nada. Si empiezo a inflar el globo, los canarios se van a comprimir contra la jaula y van a morir. Entró aire por una falla en la endoscopía. Falla en la endoscopía. En la endoscopía. No porque, como bien decían recién, el endoscopio no le rompió, las lesiones eran previas. Y como bien dice el doctor, las lesiones que tiene, tomo el estómago, la curvatura menor del estómago, que tienen 10 centímetros, se hicieron en las maniobras de reanimación. El endoscopio no puede producir esas lesiones. Digo este dato importante porque hay endoscopías miles que hacemos todos los días. Es un buen procedimiento, es un buen diagnóstico, salva vidas. Y el endoscopio es imposible que haga esa lesión. Las lesiones vinieron porque insuflaron aire de más durante la endoscopía o en las maniobras de reanimación. No fue el endoscopio, eso que dicen que le pasó como un rastrillo. No fue el endoscopio, fue la insuflación. ¿Falló el endoscopio cuando inyectó aire o le inyectaron aire de más en la El reanimación? procedimiento fue en la endoscopía. Ella entró sana al estudio con patología previa que yo te conté, tenía en el abdomen, algunos dicen que tenía enzimas altas en el páncreas, una inflamación del páncreas y del duodeno, por eso le hicieron una tomografía computada, una colangioresonancia, le hicieron enzimas, el estudio clínico, el cardiólogo evaluó que estaba bien, le hicieron un electro y le pidieron la endoscopía para ver por qué le dolía. Durante la endoscopía, a los 5 minutos, los pulmones empezaron a respirar mal, por el aparatito que se llama saturación, bajó la respiración, aumentó el latido cardíaco y la autopsia dice, sin lugar a dudas, murió por un traumatismo de aire, barotrauma, como te contaron recién. Los pulmones se colapsaron, el corazón también, y vos dijiste una cosa muy importante. Cuando a alguien le falla eso, al principio le ponen un ambú, que es como una pelota de rugby, con una máscara y le damos aire. Si eso falla, yo te traje para ver, lo tenemos que entubar. Este es un laringoscopio y este es un tubo endotraqueal. Esta es la laringe, lo que vos y yo llamamos nuez de Adán. Sí. Ahí tiene la epiglotis, no sé si el director ahí está. El tubo endotraqueal se pone acá adentro, ¿sí? Lo pongo así, y por acá le inyecto aire a los pulmones y eso. Ahora, como bien contaste vos, la anestesista contó y relató que no pudo ponerle el tubo endotraqueal. No pudo. Tenía tanto aire en el cuello que le comprimió esto, lo apretó de tal magnitud, le pusieron una cánula. Creo que por eso la hiperinsuflaron y lamentablemente falleció. O sea, a ver, pero entonces vamos a precisar. No fue el endoscopio, pero sí el aire que mandó el endoscopio.
Todavía eso lo vamos a ver con el histopatológico. Si el aire fue por el endoscopio que falló... Si no, ¿por qué puede ser? No, porque la ruptura puede ser post-mortem. Cuando le intentaron reanimar, que le intentaron bolsear, la hincharon. Porque si el endoscopio tira aire, Chiche, el estómago y el esófago está abierto al exterior. De hecho, vos y yo cuando tragamos aire en una gaseosa eruptamos. No es que está cerrado. Si el endoscopista le mandó mucho aire, sale al exterior porque está comunicado. Parecería, hay que estudiar el histopatológico, que las lesiones del estómago son claramente por las maniobras de reanimación, porque son muy graves las lesiones que tiene, eso sin duda. Cortes longitudinales de 12 centímetros. Sí, No, pero sí. aparte, Una Roberto, había barbaridad. sangrado. Por eso- No te olvides que el sangrado daba la vitalidad, no tiene lesiones post-mortem. Es todo vital. Sí, pero era en el momento que hizo el paro cardiorrespiratorio. Está bien, pero Está justo la en el parada límite. cardíaca la Está hace justo al en el final límite. del proceso. Por eso es importante el histopatológico. Ahora, yo hablaba con el abogado del anestesista, ellos saben qué pasó, ninguno de los dos declaró ni el enfermero, porque ahí algo pasó que digamos que no es lo habitual, lo que vos decís. Por eso tiene estas lesiones. Ahora, la endoscopía le desencadenó la muerte y la autopsia dice barotrauma. Se llenó de aire todo el abdomen y se llenó de aire el tórax. Por eso murió y por eso, lamentablemente, al no poderla intubar, no la pudieron reanimar, porque era una persona joven que tenía un dolor de abdomen con una patología previa, pero la que desencadenó el cuadro de muerte sin duda fue la endoscopía. ¿Y puede ser cantidad de aire, un accidente, que salga demasiado aire junto de golpe y ahí colapsa? El aparato podría haberse trabado, la bomba de aire tira entre 3 a 5 litros de aire por minuto, se hace porque el esófago y el estómago están cerrados, como pegados, una bolsita, como si vos lo insuflaras, para que con la luz y la cámara pueda ver. Podría ser que haya fallado, por eso digo, falta la declaración del endoscopista, Claro. del anestesista, y por eso Pero la justicia ¿qué- secuestró el endoscopio. Ahora, ¿qué puede cambiar la declaración? Mira, yo hablaba con el abogado, la verdad es que ellos dos son los únicos que saben qué pasó, Chiche. Dice el abogado, me parece bien, porque es una estrategia legal, mi clienta no sabe qué pasó. Yo digo, los tres que estuvieron ahí claramente saben qué pasó. Si hubo una falla en el aire del endoscopio, si hubo una falla en la reanimación. Ahora, la anestesista es especialista en reanimar y en poner tubos endotraqueales. Y como bien dijo el doctor, si falla la intubación, porque a veces no se puede, tenés que hacerle una traqueotomía. Habría que ver si todo el equipo de reanimación estaba en la sala de endoscopía. Yo he visitado algunos lugares donde hacen endoscopía, me he hecho endoscopías y no hay carro reparo. Me imagino que la clínica lo tendrá. Desconozco No en el lugar donde hicieron eso. Bueno, Lo tuvieron que traer. si lo tienen que traer, tardan unos minutos. Y a los 5, como hemos hablado otras veces, 5 o 6 minutos el cerebro empieza a morir por la falta de oxígeno. Vos podés hacer una traqueotomía, como comentó bien el doctor, con un entrenamiento y tener que tener todos los elementos. La verdad que me parece que fue un hecho que lo sorprendió y no lo pudieron sacar Pero adelante. se quedaron en la maniobra de reanimación, porque vos fijate que la compresión torácica fue la medida más primaria, más la intubación, más la inyección de aire con el ambú. Esas cosas, te vuelvo a repetir, no hay otra justificación para el barotrauma que esa diferencia de gases de la presión entre el exterior y el interior. Ahora, no cabe a otra ver, posibilidad. Vamos a establecer algunos puntos, digo, para ayudar a que la gente lo entienda. El barotrauma es sin duda la causa de la muerte. Sí. 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 De eso no hay ninguna duda. Lo dice la autopsia, dice la causa De muerte primera es el de visión es barotrauma. Barotrauma significa Lo un dice la trauma justicia. producido por aire. Trauma por aire en una cavidad que no debería estar. Dice ahí, neumoperitoneo, aire en el abdomen y mediastino, que es te lo pongo así para que se pueda entender porque el mediastino es la cavidad que queda entre el corazón, los dos pulmones, el esófago y la parrilla costal. Nunca hay aire ahí. Si se dilata y se llena de aire, comprime los pulmones y comprime el corazón. Dice que hay neumomediastino y neumoperitoneo. Por eso se llama barotrauma. Dice que la causa de congestión del pulmón y el colapso del corazón se debió a la entrada de aire. Ahora, teniendo en cuenta esos detalles, lo único que pudo haber producido el barotrauma es el endoscopio.
El endoscopio no, la entrada de aire masiva o la entrada de aire por la reanimación. La endoscopía, el cuadro lo desata la endoscopía. Que lo desata la endoscopía. Listo, ya no está. hay la menor... A ver, Porque Marcelo vos tiene querés saber- la doble condición de médico y abogado. A ver Yo creo que acá es importante que lo que dijo el doctor es una bomba, porque no está descartando la responsabilidad de ninguno de los dos profesionales. O sea, hay que estudiar esto muy profundamente, porque acá, por ejemplo, por lo que está diciendo el doctor, si se hubiera oxigenado de más cuando se pone la máscara, también aumenta la presión de oxígeno y puede producir el daño. O sea que en el intento de salvarlo se podía morir. Después lo otro, lo que yo creo, estas lesiones, si había un estómago ya dañado por úlceras, y esas úlceras que son como lesiones, entra y lo distiende, ahí están las laceraciones más, igual los médicos van a saber más que yo eso, pero yo creo que un esófago y un estómago sano, por más que se insufle para producir lesiones de 12 centímetros, es imposible para mí. Seguramente tenía que ver alguna úlcera previa. Mi teoría, pero obviamente yo no estoy interno en el caso, es que para mí tenía úlceras con coágulos que le estaban tapando, cuando entró aire se desató un sangrado masivo. En el sangrado masivo empezaron a más oxígeno, oxigenación, se dilató. Y no nos olvidemos también que muchas veces se habló que la paciente empezó con una hipoxia. Hay que ver la causa de por qué la paciente empezó con una hipoxia antes de todo esto de que se está hablando. Yo Ya no se me quiero hablaba poner de fino. la desaturación. Yo no me quiero poner fino. No existen úlceras longitudinales. Nunca la vi. No, yo Las estoy úlceras diciendo son de que circunferenciales. por la insuflación Espera, aumentó la No, laceración. digo, Pero no decíamos existen una las cosa- úlceras longitudinales. Longitudinales. Las úlceras son circulares. Otra cosa es que tenga... Son agujeros. Son agujeros redondos. No, pero- Son agujeros redondos. Si tiene longitudinal, es algo que distendió bruscamente la pared. el aire. Y como dice el doctor, si hay sangre fresca, es en el momento premortem, obviamente. Ahora, si eso ya se rompe y no hay sangre en los tejidos, pasó lamentablemente después del deceso. Pero no hay ningún tipo de úlcera que sea longitudinal. Las úlceras son circulares. Y acá dice... O sea que lesión- no fue previo. No. Todo eso se produce, se desencadena. Pero es que aparte, si no tenés perforación, no hay aire en las cavidades. A ver, Evidentemente se perforó. Lo que decimos nosotros es en teoría, algo acertado, porque hay una secuencia fáctica. Puede ser que la pared esté adelgazada por las úlceras, ambas paredes, la del esófago y la del estómago, y cuando vos insuflás aire, entrás aire por esas cavidades que ya estaban. Ahora, ¿eso es un daño causado por la técnica o es algo que no se podía prever de ninguna manera si yo no hago el estudio? Esa consecuencia sutil es la que nosotros estamos aguardando por la anatomía patológica, porque de no llegar a tener algo previo, y esto se fue durante el proceso de la endoscopía, fue una muerte de causa mecánica, producto de una anómala, por un anómalo estudio hecho de una manera no tan eficaz. Ahora, insisto sobre el particular. Lo que decimos nosotros, y lo conocemos mucho con el doctor, que siempre lo estuvimos hablando, con los doctores que tienen mucha experiencia en lo vital, yo tengo experiencia cuando no es vital. Digo, acá no va a cambiar absolutamente nada lo que vaya a decir anatomía patológica, salvo que pudo haber lesiones previas. Acá me parece que fue todo O sea que durante nunca el se va a proceso saber. de la endoscopía. Nunca se va a saber entonces. No, sí se sabe, porque la anatomía patológica va a determinar si había elementos previos que lo podía haber, o la histopatología, que podían haber coadyugado, colaborado para que este barotrauma se produzca. De otra manera no se hubiera producido. ¿Qué Chiche, tenés ahí, Norita? Mira, acá hay, para explicar un poco, para que lo expliquen los médicos, que es un barotrauma y un pseumotórax. Este sería el aire, para que lo expliquen los doctores, un poco graficar lo que estaban explicando recién. Este sería Esto es una no lo veo muy radiografía bien de de un acá. barotrauma neumotórax. Es fácil, del lado que está totalmente velado es porque hay tanto aire adentro que colapsó el pulmón. Del otro lado se ve la silueta pulmonar. El lugar que está negro es porque hay aire nada más. Claro. Y colapsó el pulmón. No se Donde- ve trama. Donde hay aire está negro. Está bien negro. A la porque- derecha también hay un poco de aire. Exactamente, pero no hay tanto, porque hay trama del pulmón y del corazón. ¿El pulmón se desplazó o Claro, colapsó? se desplazó. Se desplazó. El que está a la izquierda es como que estuviera desinflado. El que está completo, todo negro, el pulmón está normal. El otro colapsó. Por eso se Claro, ve no así. hay aire. Ahora,
Pero hay algunas cosas que ya queda clara. No hay ninguna duda que el desencadenante fue la endoscopía. No hay ninguna duda que la pobre Pérez Volpin estaba enferma, le hicieron una tomografía, No le hicieron estaba enferma. no, estaba enferma digestivamente, le hicieron una colangiografía por resonancia, le hicieron una tomografía y tomaron la decisión de hacerle una endoscopía. Y por la endoscopía terminó muriendo, pero no es que la endoscopía se le hicieron porque se le ocurría. No tenían otro método diagnóstico. ¿Qué esperaban encontrar en la endoscopía? Lesiones. Lesiones. Claro, que justificaran el dolor. Que son compatibles con las lesiones que aparecieron en la Esas autopsia. lesiones longitudinales no. No. No, pero aparte el endoscopista cuando tiene que hacer un estudio se fija en los antecedentes, primero si justifica o no el estudio la patología que presenta el paciente, porque el endoscopista puede decir, mire, yo esto no lo hago porque para mí puede representar un riesgo o puede representar una causa que yo no puedo encontrar. Mi querido doctor Pero vamos por el otro lado. No es así. Los médicos no preguntan tanto cuando hacen. Es muy probable que ese señor haya hecho 10 endoscopías en el día. No preguntan nada. Chiche, no. Chiche, No me digan, no preguntan. No, pero Chiche, yo te creo y vos sabés que nosotros somos francos cuando decimos las cosas. Acá fue un exceso de previsión también, porque estas endoscopías no se hacen en quirófano. Y acá se hizo en un quirófano. Así, estaban previendo que podía haber alguna complicación y por eso estaban en quirófano. Si yo estoy en un consultorio habitual donde se hacen estas endoscopías y se lo podés preguntar a Eduardo. Yo tengo mis dudas que lo hayan hecho en un quirófano. No, pero lo hicieron. Yo tengo mis dudas que lo hayan hecho en un quirófano. Yo no les creo nada. Yo tengo mucho respeto por los colegas, muchísimo respeto con los colegas. Ellos trabajan cuando yo empiezo a terminar, cuando ellos terminan. Yo empiezo cuando ellos terminan. Pero también tengamos en cuenta que nosotros no decimos antojadizamente nada porque estamos tratando de ver cómo justificamos el barotrauma. Confío en todo lo que me decís. A ver, yo me quedo con dos elementos. Fue un trauma por aire, ¿correcto? Sí. Que pudo haber venido de arriba, de abajo, del costado, donde fue. No, fue de arriba. De algún lado vino. Que se desencadena con la endoscopía. Sí. De eso no hay ninguna duda. Ahora, después, si fue voluntario, involuntario, ¿qué? No sé. Chiche, hay un dato importante que ustedes están mostrando muy bien en la imagen que está saliendo en Crónica, cómo es la endoscopía. Sí. El endoscopista, cuando pone el endoscopio ahí está pasando por la garganta y entra al esófago, lo está viendo. Si él hubiese visto lesiones, hubiese parado. Digo, esto del endoscopio, él empieza a ver, pasa la garganta y empieza a ver. Cuando él recorre, empieza a poner aire, ve, ilumina, ve todo el esófago, llega al estómago, y esto pasó 5 minutos después, por lo que cuenta el anestesista, que empezó a faltarle el aire. O sea que para mí las lesiones no puede no haberlas visto si es que la tenía previamente. Por eso digo, falta el relato de ellos dos. En un ratito va a estar el abogado del endoscopista, que no es médico, pero por lo menos debe haber hablado con el endoscopista. Vamos a vender un segundo, por favor. Sí, Dale, cómo no. Acá estoy. Dale, vende. Dale. Forma parte del desafío y ayudarnos a cuidar el planeta. Elegí papel higiénico y rollos de cocina Family, mirá. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. Anímate a probarlos.